como si fuera una suerte de terapia, seguramente, el poder armar libros o participar en la edición de libros interesantes. El último, me parece, es Forjando la Nación Peruana, editada por el Fondo Editorial del BCP, donde Carmen participa en un importante texto escrito con Gustavo Montoya, Patria, República y el camino a un inacible futuro promisorio, que por supuesto tiene referentes muy actuales, porque explora precisamente esos inicios republicanos en tiempos convulsos, donde de alguna manera ese republicanismo se alimentaba no solamente de darle paso a ese sueño de monarquía constitucional de San Martín en oposición a, sino también los elementos conservadores, los elementos de caudillismo militar, en fin, como digo, ¿no? Esta invención. Carmen, un gusto reencontrarnos. ¿Cómo está usted? Esta invención en realidad de la República, que por supuesto hasta ahora sigue su camino, no es una historia de ninguna manera que se haya terminado de escribir. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por la oportunidad y realmente muy cierto lo que dices, ¿no? La República se plantea como un experimento, ¿no? Los que la imaginan saben que el camino va a ser difícil, que va a ser un camino de error-acierto, pero como tú muy bien dices, nace en circunstancias muy difíciles, con caudillos, con ejércitos internacionales que llegan en oleadas, con facciones, con golpes, ¿no? Entonces nuestro camino ha sido un camino complicado, pero siempre ha habido posibilidades de salir adelante, ¿no? Hay que pensar que después de la independencia, después de esa década, le sucede casi una década de guerra civil y guerra internacional, con una invasión, ¿no? Entonces, quizás volver a esos orígenes para tratar de repensar, ¿no?, el tipo de república que queremos de cara a este siglo XXI tan lleno de desafíos. Ahora, sin por supuesto forzar paralelos, el texto tiene de todas maneras elementos que nos suenan vigentes, increíblemente hasta hoy, ¿no? Cuando hablamos de lo que señala usted como esta suerte de republicanismo duro, jacobino, ¿no? Se podría incluso plantear con publicaciones como La Abeja Republicana, ¿no? Y este tipo de discurso que era también al mismo tiempo muy excluyente y claro, con un gran reclamo del orden, ¿no? En un momento, pues, el trabajo, por ejemplo, de Pando, volví a leer a la memoria, ¿no? Con respecto a esta defensa de un ejecutivo sumamente fuerte. Todos esos, digamos, esas vertientes han estado en discusión en nuestro país prácticamente desde el principio y lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, diríamos que el jacobinismo es el ala más radical, ¿no? Es lo que sería la izquierda en ese momento. Y lo que es interesante es de que justamente porque se tiene que enfrentar con el modelo que trae el protectorado de monarquía constitucional, se va a llevar la república o el discurso republicano hasta sus extremos, ¿no? Hay que recordar, y creo que ahí lo mencionamos en el artículo, que un peruano es el que traduce a Thomas Paine, ¿no? Thomas Paine tiene ese libro Common Sense, Sí. ¿no? Y Common Sense habla de abolición de la esclavitud, de la ruptura con la iglesia, secularización del Estado, ¿no? Y pedazos de ese Common Sense se publicaban en La Abeja, ¿no? Entonces hay una ala radical, más bien asambleísta, ¿no?, que es la que decide elegir un triunvirato, ¿no? No queremos un solo presidente porque no queremos concentrar el poder, son tres los presidentes, o sea, la primera junta gubernativa, y eso no ayuda a lo que llamaríamos hoy día la gobernabilidad en medio de la guerra. Y está la otra facción a la que tú te refieres, que es el conservadurismo, el republicanismo más conservador, que plantea, digamos, darle el poder, otorgarle el poder al Ejecutivo. Entonces yo creo que desde los inicios ha habido una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es lo que seguimos viviendo en la actualidad. Y el libro es estupendo, lo tenemos ahí en imágenes, como decía, del Fondo Editorial del BCP, está por cierto en línea también, pero ha publicado usted bastante más y ha tenido, digamos, incluso un cuento infantil que tiene que ver, que es Trocito, ¿no? El rostro, ¿no? La tela que quería hacer bandera. Y entonces usted no solamente tiene una compilación, además de sus artículos, ¿no? La República Agrietada, si la memoria no me falla, y ha trabajado en más, pero
incluso a la hora de abordar un mundo complejo, ¿no? Como el de los cuentos para niños, eh, La patria vuelve, ¿no? Sí, La Patria probablemente desde mi primer libro, pero quisiera darle el crédito al editor Ramón Mujica, que ha hecho este trabajo extraordinario con este libro, con unas imágenes que no habían sido publicadas antes, consiguiendo los permisos. Es una pequeña joya, ¿no? Así es. Pero volviendo a lo mío, Trocito sí, Trocito es un pedacito, ¿no? Que se pierde, no tiene toda una historia de reencuentro con el colectivo, ¿no? Este pequeño trocito que no sabe quién es, está buscando su identidad, ¿no? Entonces yo creo que esos han sido mis temas desde mis primeros libros, La Utopía Republicana, el Proyecto Nacional, ¿no? El tema de cómo construir una identidad, cómo construir un proyecto político en el largo plazo, ¿no? Y también en La República Agrietada es un poco a lo que llegamos, ¿no? Con la peste. Cómo lo que nos encontró fue una república rota, fragmentada, con un Estado ausente, ¿no? Y a partir de ahí un poco me puse a reflexionar en el sentido que hay que resignificar a la república y dotarla nuevamente de contenido, porque lo que se está, digamos, notando en estas discusiones es la ausencia de contenido, es la lucha por el poder, ¿no? Una confederación de intereses personales más que un proyecto nacional. Que definitivamente recuerda, volviendo al artículo del último libro, que recuerda a esta suerte de, no digo que vayamos a pasar por eso, ¿no? Pero cómo se llega a la guerra civil, que es finalmente la consecuencia de estos intereses difuminados y los caudillos y esta falta, ¿no? Efectivamente de proyecto común. Repito, no digo que vayamos a llegar a eso, pero pareciera, y a eso voy, si trazamos, ¿no?, una línea ya, por supuesto, de 2 siglos, pareciera que de alguna manera nuestra política está en eso, ¿no? O sea, es decir, el desmembramiento de la institucionalidad política nos lleva de alguna manera a estos tiros al aire por aquí, por allá. Bueno, Basadre decía de que lo que lo sorprendía a él, que él era pues un vitalista, un optimista, probablemente un niño que nació en Tacna, ¿no? Tacna cautiva, vio al ejército chileno desfilar cada 18 de septiembre, entonces esa necesidad de patria para Basadre era fundamental y eso se nota en sus libros y él dice pues que el Perú es como un archipiélago, ¿no? Y lo que lo sorprendía a él era cómo este archipiélago había logrado una suerte de unidad, ¿no? Que nos habíamos integrado, que a pesar de todo lo que nos desafiaba constantemente, éramos capaces de encontrar ese nosotros, ¿no? Pero como tú bien dices, los intereses personales han estado luchando por imponerse desde un principio, ¿no? Javier Luna Pizarro tiene esta frase extraordinaria que dice, si nosotros no logramos controlarlos, ellos terminarán por llevar a la República a la anarquía, ¿no? Entonces la anarquía es la anarquía de intereses, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en la actualidad. No se ve un proyecto, sino se ven montones de grupos que están luchando y que al final, como muy bien dices, pueden terminar en una guerra civil. Ojalá que no ocurra, pero digamos, ya está la guerra verbal, ¿no? Entonces, si se piensa en otro libro que acabo de publicar con un colega sobre una guerra civil en Chile y una masacre, empieza con una guerra de palabras, ¿no? Y digamos, los actores no se contienen hasta que esta guerra se desborda y se entra pues en un enfrentamiento armado, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es contener la violencia y saber utilizar bien las palabras, ¿no? Porque yo creo que las palabras mal utilizadas pueden causar muchísimo daño que muchas veces es irreparable. Las palabras y las formas que precisamente son las que contienen, pues, los cimientos democráticos, ¿no? Cuando se rompe esto, estamos pasando a otro estado. En medio de esas palabras, muchas veces no escuchamos muchas palabras del actual presidente de la República, ¿no? O las escuchamos, digamos, en contextos distintos, ¿no? Lo que se llama la plaza pública, hay quienes dicen que él sigue en campaña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué papel es el que le toca al presidente, con sus problemas, por supuesto, en circunstancias como estas? Bueno, él llega pues en un momento donde donde la presidencia de la República ha sido degradada, ¿no? ¿Cuántos presidentes en cadena, presos, investigados, suicidados, ¿no? Entonces es como que hubo una esperanza de que se podía
regenerar, como decían en el siglo XIX, ¿no? La regeneración de la República, ¿no? Pero lo que vemos es digamos, los viejos comportamientos, ¿no? Prebendarios, patrimoniales, y la ausencia de un proyecto, ¿no? Un proyecto con palabras, ¿no? Y yo creo que acá lo que hay que hacer es resignificar palabras tan poderosas en esa década fundacional, que este año que viene nuestra República cumple 200 años. ¿No? ¿Y cuáles eran las palabras? Igualdad, justicia, felicidad, bien común, ¿no? Entonces yo creo que ahí debería estar la conversación y no todos estos personajes con nombres rocambolescos, haciendo pues reuniones entre gallos y medianoche. O sea, ahí no debe estar la figura presidencial que debería dignificarse, ¿no? Yo creo que acá el gran tema es la dignificación de la figura presidencial. Y a eso tiene que, digamos, a eso tenemos que ir, ¿no? Y un legislativo que trabaje con control político, pero que también haga, digamos, que haya un respeto mutuo, ¿no? Entre los poderes. Lo que vemos acá es los poderes del Estado peleándose entre ellos. ¿No? Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo con ansiedad en medio de la ola, de la nueva ola del COVID que ya está llegando. Así es. Usted, bueno, usted ha sido muy crítica, por ejemplo, en redes sociales de personajes como la congresista Patricia Chirinos, para hablar del legislativo, ¿no? Para hablar porque claro, las palabras y las formas, la degradación está en ambas partes. Exacto, exacto. Ambas partes estamos, digamos, en un juego donde uno no puede tomar posición ni por uno ni por otro, porque yo creo que en el caso de esta congresista que yo conozco, yo soy chalaca, yo he nacido en Bellavista, tengo una casa en La Punta, soy vecina punteña. Bueno, nosotros conocemos pues lo que ocurrió con Chimpún, lo que hizo con los presupuestos, cuántos líderes de Chimpún presos. Entonces, asumir, digamos, la vocería moral, ¿no? En estos momentos es una suerte de ironía para que te des cuenta cómo está el juego político, y por el otro lado, pues el secretismo, salir a medianoche, ¿no? El presidente de la República del Perú, el representante de la nación peruana, el primer magistrado de la nación, ¿no? Entonces yo creo que hay que asumir ese rol que es tan importante. El Lucho Yohamovich tenía unas frases muy lindas para Valentín Paniagua, ¿no? Él decía, Paniagua era el oficiante de un ritual antiguo que él entendía, ¿no? Entonces el eslabón de una cadena, ¿no? Que no es bicentenaria, es milenaria, ¿no? Desde la invención del nombre del Perú. Entonces eso es lo que el jefe de Estado tiene que llevar consigo cuando va caminando por las calles, cuando está en cualquier lugar, ¿no? Él es el representante del Perú. Pero ahí toca usted y yo un punto, creo que eso no ha sido, él ha sido investido de un poder y de una representación que pareciera ser no se la está tomando en serio. Pero algo tiene que ver que cuando lo que quieres hacer es refundar, pierdes de vista la importancia de esos eslabones. Es una discusión muy importante precisamente en momentos en que todavía estamos y tenemos que seguir discutiendo y tendremos que volver a retomar la discusión del Bicentenario, ¿no? Sí, yo creo que ahí está parte, tú tienes mucha razón, ahí está parte del problema, ¿no? Cuando tú crees que estás inaugurando y estás hablando de temas que han sido tratados centenares de veces, o sea, en el siglo XIX, discusiones sobre educación, discusiones sobre soberanía, Juan Bustamante, sobre ciudadanía para los indios, para el respeto y la dignidad. Entonces, son discusiones que digamos, el presidente probablemente en su ímpetu por el cambio no reconoce, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que reconocer, y hay una frase de Barack Obama que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Dice, yo me conformo con escribir un párrafo en la historia de los Estados Unidos. O sea, ese presidente tan sabio, tan renovador, no dijo yo me voy a escribir 5 volúmenes, yo voy a refundar. No, él le daba, a pesar de ser un afroamericano, le daba crédito a los fundadores, a Washington, a Jefferson, ¿no? Entonces, tiene que ser una conversación con el pasado. En el caso de Paniagua, pues escribe este libro
fantástico sobre Manuel Pardo, y ahí un presidente está conversando con otro, ¿no? Entonces, con todas las limitaciones que pudo haber tenido, hay un respeto por tus antecesores, ¿no? Yo creo que esa idea fundante es, al final no te lleva a nada, porque te das cuenta que al final vas a cometer los mismos errores si no reconoces que tú estás llevando contigo una carga histórica, ¿no? Y parte de esa carga histórica son pues estos patrimonialismo, prebenda, ¿no? Que eso ha venido arrastrándose desde la época de la fundación de la República. Para terminar, Carmen, en un tono, digamos, mirando hacia adelante. En el ensayo Vuelvo a Patria, República y el camino a un inacible futuro, remarca usted que 1822 fue probablemente el año clave en materias de estas formaciones, ¿no? Esta transfiguración, como la llama. Y lo digo porque se nos viene el bicentenario del 22 y como decía, la celebración o la conmemoración o el debate o la discusión o la resignificación del bicentenario, para usar su término, no se acaba pues con este año, todo lo contrario, ¿no? Y probablemente al ir saliendo, ojalá, de la pandemia, tenemos que volver. ¿Por qué el 22, si lo tenemos que decir de manera resumida, fue un año tan fundamental en la formación de nuestra República? Mira, podríamos decir que nuestros orígenes están en 1814, la Revolución del Cusco, ¿no? Y ahí está Mariano José de Arce, que es un constitucionalista, que está con Mariano Melgar, ellos están peleando, y después está en la fundación digamos, él es un constituyente, él es un congresista, es un diputado. Entonces, ¿por qué el 22? No estaba leyendo por ahí que el 24, que Ayacucho, sí, me parece muy bien, ahí se sella la independencia, pero esa es digamos, la república más bien militarizada, ¿no? Pero la república civil, que es la que tiene estas fallas de origen en cuanto a la institucionalidad, es la de 2020, la que se nos viene en septiembre del 2022. Y ahí lo que tenemos que discutir es primero la primera carta fundamental, o sea, cuál fue la carta constitucional y qué cosas se discutió y cuáles fueron las carencias y cuáles fueron los problemas y por qué nacimos con este sino faccionalista. No, yo creo que ahí el tema, por ejemplo, de los golpes de Estado, de las vacancias, de la disolución del Congreso, está ahí. Ahí en ese momento se va a definir mucho, en el 22, en el 23 y hasta el 29. En el 29, la ironía del destino, el comandante del batallón Perú que nos hace ganar, digamos, en Ayacucho, que parece que incluso escoge el campo de batalla, que es la mar, es deportado. ¿No? Es deportado en una boletilla para que se muera en Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esa década? Digamos que lo que sería el padre fundador, el que hizo la República, fue, digamos, una de las víctimas de esta guerra de ambiciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que estar la discusión, y más adelante nos iremos al 23, que los españoles regresan a Lima, las traiciones, Vidaurre contra Vidaurre, Ribagüero negando su republicanismo, Torretagle, los castillos, ahí todo el tema de los cambios de bandos, y después terminamos en Ayacucho, pero yo creo que hay que irle llevando, irla acompañando en su camino difícil, ¿no? A esta república que al final, ¿no? Yo creo que nos está dotando de las instituciones que nos están ayudando pues a sobrevivir la pandemia, con nuestro Ministerio de Salud. Estaba escuchando esa buena entrevista que le hiciste al ministro de Agricultura, con una visión, digamos, de la selva, de la costa, ¿no? Un hombre que conoce las cuencas, ¿no? Entonces, hay mucho positivo en esta república, ¿no? Muchas personas brillantes, muchas instituciones que se han ido formando en el camino y que también hay que celebrar, ¿no? Entonces, no solamente hablar de que todo ha sido desastroso y yo voy a fundar algo nuevo, sino con esto que me ha sido legado, cómo lo puedo mejorar y proyectarnos al siglo XXI, que está totalmente lleno de desafíos, ¿no? La gran revolución tecnológica que está ocurriendo, la conquista de otros planetas que se viene, ¿no? Para eso hay que comenzar a prepararse. ¿Cuál va a ser el rol del Perú en este cambio tecnológico tan traumático para las economías que no sepan adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que esas son las discusiones, y no estar pensando pues en las luchas de poder, que es lo que estamos
viendo dramáticamente en estos días. La importancia en medio de todas las instituciones, no solamente como los vehículos que llevan adelante, sino las que imponen parámetros y en muchos casos frenos, que es lo que falta, ¿no?, en estas circunstancias. Y es lo que estamos viendo con, de todas maneras, esas pocas instituciones que afortunadamente tenemos. Gracias, Carmen McEvoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Y un buen año para todos los peruanos, que creo que nos los merecemos.